Cada año se producen en el mundo cientos de miles de toneladas de un metal que nunca brilla en las vitrinas ni se convierte en símbolo de lujo. Pero sin él, el mundo moderno simplemente se detendría. ¿Qué es este material que se esconde a 2 kilómetros de profundidad, resiste la temperatura de la superficie del Sol y hace que el acero sea prácticamente irrompible? ¿Por qué se procesan toneladas de roca para obtener apenas unos kilos de este metal? ¿Y por qué los países invierten miles de millones de dólares en minas y hornos que parecen el mismísimo infierno? Hoy vas a ver el viaje del molibdeno, desde el desierto más árido hasta el corazón de los motores a reacción. Y si te quedas hasta el final, descubrirás por qué un elemento casi invisible controla la fuerza de toda nuestra civilización. El molibdeno no se encuentra en estado puro. Se esconde en las profundidades de la corteza terrestre, casi siempre junto al cobre. Su extracción es un desafío que solo unos pocos países pueden enfrentar. El jugador más grande en este mercado es Chile. Justo ahí, en medio del árido desierto de Atacama, a más de 2.700 metros de altura, se encuentra el legendario yacimiento de Chuquicamata. Es una mina gigantesca con un diámetro de casi 4 kilómetros y 800 metros de profundidad. Aquí el molibdeno se extrae como un valioso extra del cobre. Imaginen la escala. De cada tonelada de mineral de cobre, los metalúrgicos obtienen apenas unos 20 kilogramos de concentrado de molibdeno. Sin embargo, gracias a los enormes volúmenes de procesamiento, Chile cubre casi un tercio de la demanda mundial. Estados Unidos no se queda atrás con el yacimiento de Climax en Colorado. Es una verdadera maravilla geológica, donde la extracción lleva más de un siglo. China y Perú también están ampliando agresivamente su capacidad, construyendo minas subterráneas profundas e invirtiendo miles de millones de dólares en automatización para extraer el metal desde 2 kilómetros de profundidad. El camino del molibdeno, desde un trozo de roca hasta un brillante lingote, es un proceso duro y ruidoso. Primero, enormes excavadoras cargan la roca en trituradoras, que con un estruendo increíble rompen las piedras en fragmentos del tamaño de un puño. Luego, estos pedazos pasan a molinos gigantes, tambores de acero de 9 metros de largo, llenos de pesadas bolas metálicas. Al girar, los molinos convierten la piedra en un polvo finísimo. La siguiente etapa parece magia. Es la flotación. El polvo se mezcla con agua y reactivos especiales en tanques donde se inyecta aire. Las burbujas atrapan las partículas de molibdeno y las llevan a la superficie formando una espuma gris y espesa que luego se retira con rasquetas. El concentrado obtenido se seca en hornos, transformándose en un polvo amarillento, trióxido de molibdeno. Para fundir el molibdeno, se usan hornos de arco eléctrico gigantes. Son estructuras masivas donde reina una atmósfera de infierno al rojo vivo. El elemento clave aquí son los electrodos de grafito, pilares de carbono de 1 metro de espesor que se bajan hasta la carga. Cuando se les aplica un voltaje brutal, surge un arco eléctrico cegador entre el electrodo y el metal. La temperatura en el epicentro de ese arco alcanza casi 6.000 grados Celsius. Un calor comparable solo al de la superficie del Sol. En ese caos de fuego, entre el rugido incesante de las descargas eléctricas y las nubes de chispas al rojo vivo, ocurre un ritual metalúrgico. El óxido de molibdeno se mezcla con hierro y, bajo la acción del plasma, se funden en una sola masa líquida y monolítica. El espectáculo es hipnótico. El metal líquido hierve como lava en la boca de un volcán, y su resplandor es tan brutal que ni las gafas más oscuras de los operarios logran frenarlo. Pero obtener el metal fundido es solo la mitad del trabajo. El siguiente paso, la refinación. Para que el acero del futuro sea impecable,
La aleación obtenida debe purificarse de las mínimas impurezas y gases que pueden volverlo quebradizo. Para ello, el ferromolibdeno fundido se purga con argón. Este gas inerte atraviesa el espesor del metal en millones de burbujas, literalmente arrastrando a la superficie todo lo que sobra. Este proceso permite alcanzar una pureza del producto de fantásticos 99.5%. Al final, obtenemos un material perfectamente puro, listo para convertirse en parte de algo más grande. Cuando la refinación termina, el líquido plateado, casi blanco por el calor, se vierte en moldes especiales. Después de enfriarse, se transforman en briquetas pesadas y resistentes. Cada uno de estos briquetes es un verdadero tesoro. No es solo metal, es energía acumulada de miles de kilovatios hora y el trabajo de muchos especialistas. Estos briquetes se empacan en barriles resistentes y emprenden un largo viaje por todo el mundo, hacia las acerías más grandes de Europa, Asia y América. En las plantas siderúrgicas, estos briquetes esperan su misión final. En gigantescos convertidores, donde hierven 200 toneladas de hierro fundido, el ferromolibdeno se convierte en ese ingrediente secreto. En cuanto el briquete frío toca el metal líquido, se disuelve al instante, creando enlaces especiales de carburo a nivel molecular. El molibdeno actúa como un pegamento invisible y al mismo tiempo como una armadura. Hace que la estructura del acero sea absolutamente homogénea. Gracias al molibdeno, el acero adquiere una capacidad única. No se agrieta bajo presión crítica, ni se ablanda con el sobrecalentamiento. Por eso se usa para crear álabes de turbinas de aviones a reacción, que funcionan en el calor infernal del motor, o para coronas de perforación, que penetran roca dura a profundidades de muchos kilómetros. Sin esta aleación, la industria petrolera moderna, los vuelos espaciales e incluso la artillería pesada serían imposibles. Todo este proceso dura alrededor de 1 año y medio. La producción mundial de molibdeno se mantiene estable en 280.000 a 320.000 toneladas al año, con un crecimiento proyectado a 350.000 toneladas para 2030 debido a la demanda de tecnologías verdes. Chile lidera con un 28 a 32%, seguido por China con 22 a 25%, es decir, alrededor de 75.000 toneladas. Estados Unidos extrae del 14 al 16%, eso es cerca de 45.000 toneladas. Perú tiene del 9 al 11%. El molibdeno es más resistente que el titanio en aleaciones y soporta una temperatura de fusión de 2623 grados. Pero ¿saben qué? El tungsteno aguanta aún más calor. Escriban en los comentarios si quieren un video sobre él. El nombre molibdeno viene de la palabra griega antigua molibdos, que significa plomo. Los antiguos griegos fueron los primeros en notar un extraño mineral negro que se parecía al plomo por su peso y brillo, pero que no se fundía como un metal, ni servía para hacer herramientas. Lo confundían con grafito. Ambos minerales tienen un brillo plateado, estructura laminar y son blandos, dejando una marca negra sobre papel o piedra. Los griegos usaban la molibdenita como mineral de plomo para pinturas o ungüentos, pero no reconocieron el metal. El primer estudio científico ocurrió en el siglo XVII, cuando el sueco Johan Melin describió la molibdena como una sustancia separada. 1778. Carl Wilhelm Scheele extrajo ácido molíbdico y en 1781 Peter Hauser obtuvo el metal puro, fundiendo el óxido con carbón. La confusión con el grafito continuó. El mineral incluso se llamaba grafito de molibdeno. Solo en el siglo XIX se reconoció al molibdeno como clave para el acero.
Henry Bessemer lo agregó a sus convertidores para darle resistencia. Cada año, millones de personas en el mundo sostienen cosas blancas como la nieve sin siquiera sospechar que empezaron su camino como simple tierra sucia. Pero, ¿y si te dijera que esa tierra fue durante siglos un secreto estratégico por el que se pagaba en oro y que los espías intentaban robar? ¿Cómo logró una arcilla invisible conquistar la China imperial, transformar Europa y aparecer hoy en el papel, los medicamentos y los cosméticos que usas todos los días? Hay algo de lo que casi nunca se habla, una etapa oculta que decide si la arcilla se vuelve de un blanco invaluable o si sigue siendo roca común. Mira este video hasta el final y descubrirás el secreto que durante décadas se mantuvo fuera de cámara, incluso en las fábricas. La historia del uso del caolín y la arcilla en general es muy antigua y está ligada a las propiedades naturales de estos materiales. La arcilla siempre atrajo a las personas por su plasticidad, su blancura y su capacidad de endurecerse al cocerse, lo que la hacía ideal para fabricar vasijas, materiales de construcción y objetos decorativos desde tiempos remotos. El caolín en particular, que es una forma especialmente pura de arcilla, se distingue por su alto contenido de aluminosilicatos y su mínima presencia de hierro, lo que le da ese color blanco brillante. En Europa y China se empezó a usar activamente desde la Edad Media. En China, el caolín se convirtió en la base para crear porcelana fina, tan valiosa que se exportaba en forma de piezas costosas a todo el mundo. Su color blanco y textura fina permitían hacer productos brillantes y uniformes que no tenían comparación con otros materiales. En Europa, desde el siglo XVII, el caolín se empezó a usar para fabricar vajillas de porcelana y más tarde, a escala industrial, se convirtió en un componente clave para la industria del papel y la cerámica. En cuanto a su uso moderno, el descubrimiento de tecnologías de trituración, sedimentación y blanqueamiento químico permitió convertir el caolín en un polvo fino, con alta blancura y propiedades estables. Esto hizo posible usarlo no solo en porcelana, sino también como relleno y recubrimiento para papel, que adquiría un acabado brillante, y en productos farmacéuticos y cosméticos, donde la pureza, la capacidad de absorción y la seguridad del material son fundamentales. Cada año, el mercado mundial del caolín abastece una cantidad enorme de materia prima, extraída de canteras abiertas, ubicadas en yacimientos con alto contenido de aluminosilicatos. La extracción comienza con la preparación del área de la mina o cantera, donde se retira la capa superior de suelo, vegetación y rocas, después de lo cual se exponen los estratos de arcilla de caolín que se encuentran a gran profundidad. Excavadoras potentes y camiones especializados transportan la materia prima a las áreas industriales para su limpieza inicial. En esta etapa se eliminan las impurezas grandes, como piedras e inclusiones orgánicas, y la arcilla pasa a la siguiente fase de trituración mecánica. Después de que la materia prima llega a la planta, primero se divide en piezas de un tamaño conveniente para su procesamiento posterior. Los fragmentos grandes se eliminan o se trituran mediante trituradoras primarias, lo que permite obtener material de tamaño medio que se alimenta fácilmente a las siguientes etapas de procesamiento. Esta fase es crítica, ya que del tamaño de las partículas depende la eficiencia de la trituración posterior, la sedimentación y la purificación química. Se presta especial atención al control del flujo de materia prima para eliminar la presencia de grandes inclusiones extrañas,
como piedras o trozos de materiales orgánicos que pudieron entrar durante la extracción. La siguiente etapa implica la molienda fina del caolín hasta obtener un estado pulverulento, necesario para lograr uniformidad y alta blancura. Para esto se utilizan molinos de bolas o trituradoras de discos que operan en varios ciclos consecutivos. En los molinos de bolas, cilindros giratorios con bolas metálicas o cerámicas muelen la arcilla hasta la fracción requerida, asegurando una distribución uniforme del tamaño de las partículas. Las trituradoras de discos proporcionan una molienda adicional y la división de partículas, además de ayudar a aflojar el material y eliminar los grumos residuales. Después de esto, el caolín se convierte en un material fino, casi en polvo, que tiene una estructura uniforme y la plasticidad óptima para las siguientes operaciones tecnológicas. El polvo de caolín preparado se disuelve en agua, formando una suspensión espesa que se dirige a la etapa de sedimentación. En tanques especiales, por acción de la gravedad, ocurre la separación de partículas según su densidad. Las impurezas más pesadas, como arena, pequeñas piedras o restos de metal, se depositan en el fondo del tanque, formando un sedimento que se retira periódicamente para su eliminación o reprocesamiento. Las partículas más ligeras y limpias de caolín permanecen en la capa superior, donde se recolectan para la siguiente etapa de purificación. La sedimentación no solo permite eliminar impurezas mecánicas, sino también preparar el material para el tratamiento químico, aumentando la eficacia del blanqueamiento. Para lograr un alto grado de blancura y uniformidad, a menudo se aplica un blanqueamiento químico. En esta operación, se utilizan pequeñas cantidades de reactivos químicos seguros, como peróxidos o ácidos débiles, que ayudan a eliminar impurezas de color residuales, hierro, sustancias orgánicas y otros compuestos que pueden afectar el color y la transparencia del producto final. El blanqueamiento químico se realiza bajo control de temperatura, tiempo y concentración de reactivos, para garantizar la máxima eficiencia sin dañar la estructura de las partículas de caolín. Después de esta operación, la suspensión de arcilla vuelve a someterse a sedimentación para separar los reactivos y las impurezas formadas durante el blanqueamiento. Luego el material se lava con agua limpia, eliminando los restos de reactivos y aumentando la seguridad del producto para su uso en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética. Después de esto, el caolín se seca y se tamiza para obtener un polvo homogéneo de la granulometría deseada. La selección del tamaño de las partículas es muy importante, porque la fracción fina le da al papel brillo y suavidad, mientras que las partículas más grandes se usan en la fabricación de porcelana para aumentar la plasticidad de la masa. El control tecnológico en cada etapa incluye la medición del color, la densidad, el contenido de humedad y la composición química, lo que permite lograr una calidad estable del producto. Las principales áreas de aplicación del caolín demuestran su versatilidad. En la producción de papel, se utiliza como relleno y recubrimiento, proporcionando un blanco brillante y mejorando la reproducción de imágenes impresas. En la industria cerámica, el caolín es un componente clave de las masas de porcelana, donde garantiza la blancura, la resistencia y la plasticidad de los productos. En farmacéutica y medicina, el caolín se utiliza como absorbente y excipiente en tabletas, antiácidos y medicamentos para el tracto gastrointestinal, así como en cosmética para mascarillas y productos de limpieza, gracias a su capacidad de absorber el exceso de grasa y limpiar la piel. Cada año en el mundo, la humanidad extrae más de 300.000 toneladas de estaño,
Un metal que cambió la historia, tanto como la llegada de la electricidad o Internet. Imagina esto, apenas unos gramos de este metal dentro de tu teléfono mantienen unidos miles de contactos microscópicos. Y ahora imagina que sin el estaño, la edad de bronce nunca habría existido. Pero hay un secreto que la industria oculta cuidadosamente. Mira hasta el final y descubrirás un dato sobre el estaño que cambiará por completo tu visión de la electrónica moderna. El estaño no es solo la nueva moda. Es un metal con una historia profundísima que abarca miles de años. Su descubrimiento fue una verdadera revolución que cambió para siempre el rumbo de la civilización humana, dando inicio a la llamada Edad de Bronce. Imagínense esto: los antiguos maestros aprendieron a extraer cobre y hacer herramientas con él. Pero el cobre era blando. Y entonces, ya sea por accidente o por experimentación, descubrieron que si agregaban un poco de otro metal desconocido en ese momento, el estaño, a ese cobre fundido, la aleación se volvía increíblemente fuerte, dura, más fácil de moldear y mantenía mejor el filo. Ese metal era el estaño. La aleación de cobre con estaño recibió el nombre de bronce. Espadas de bronce, escudos, herramientas, adornos. Todo esto de repente estuvo disponible, dándole a las civilizaciones antiguas una enorme ventaja. Fue un verdadero salto tecnológico que transformó las guerras, la agricultura y el arte. El estaño se volvió tan valioso que se libraban verdaderas batallas por sus yacimientos, y las rutas comerciales hacia las minas de estaño, como las de Cornualles en Gran Bretaña, eran extremadamente importantes. Con el paso de los siglos, el estaño siguió siendo valioso. Se usaba como recubrimiento para otros metales, para protegerlos de la corrosión. Por ejemplo, la hojalata, una lámina delgada de acero cubierta con estaño, con la que se hacían latas de conserva. También para fabricar soldaduras blandas que unían metales. Y además, en la producción de espejos e incluso para crear tubos de órgano y monedas. Pero su verdadero renacimiento llegó en el siglo XX, con la aparición de la electrónica. Más del 50% de todo el consumo mundial de estaño corresponde precisamente a esta industria. Soldadura. Ese es su papel principal. Tu computadora, tu smartphone, tu televisor. Adentro tienen miles de componentes eléctricos conectados entre sí. Esas conexiones se hacen con soldadura, que generalmente es una aleación de estaño con otros metales. Por ejemplo, con plomo en el pasado, pero ahora principalmente con cobre, plata o níquel. El estaño es perfecto para soldadura porque tiene un punto de fusión relativamente bajo, lo que permite fundirlo fácilmente y formar conexiones sin dañar los componentes electrónicos sensibles. Además, el estaño moja los metales, es decir, se esparce fácilmente por la superficie, creando una conexión eléctrica y mecánica sólida. También tiene buena conductividad eléctrica y es resistente a la corrosión. La electrónica moderna utiliza las llamadas soldaduras sin plomo, lo cual es un gran avance para la ecología. El estaño en estas aleaciones es el componente principal. Sin conexiones de soldadura confiables, toda la compleja arquitectura de los microchips simplemente se desmoronaría, y tu dispositivo se convertiría en un montón de partes inútiles. El estaño se usa para recubrir otros metales, especialmente el cobre, en las placas de circuito impreso. Esto protege las pistas de cobre de la oxidación y facilita el proceso de soldadura. También se utiliza para recubrir los conectores, lo que mejora su conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. El estaño no es un elemento muy abundante en la corteza terrestre. Su mineral principal es la casiterita, es decir, óxido de estaño.
Es un mineral bastante denso que a menudo se encuentra en depósitos aluviales, lo que significa que puede extraerse de sedimentos fluviales o antiguas costas marinas. Más del 70% de la producción mundial de estaño se concentra en 4 países del sudeste asiático y Sudamérica: China, Indonesia, Myanmar y Perú. Esto hace que el mercado del estaño sea bastante sensible a los acontecimientos políticos y económicos en estas regiones. La extracción de estaño comienza con la etapa de exploración. Los geólogos, equipados con tecnologías modernas, realizan estudios, perforaciones y análisis de muestras de suelo y rocas para encontrar lugares donde la concentración de casiterita sea lo suficientemente alta como para que la extracción sea económicamente viable. Una vez identificado el yacimiento, comienza su explotación, que puede seguir 2 caminos principales, dependiendo del tipo de yacimiento. El primer y más común método de extracción de estaño es a partir de depósitos aluviales. Imaginen esto: durante millones de años, la casiterita, arrastrada de las rocas madre por el agua y la erosión, se fue acumulando en lechos de ríos, fondos de lagos o en antiguas costas marinas. Se depositaba como arena en forma de yacimientos aluviales. La extracción de estos depósitos suele ser menos complicada que en las minas subterráneas. Aquí se usan dragas gigantes, fábricas flotantes que succionan toneladas de tierra y grava del fondo de lagos y ríos. O se aplican monitores hidráulicos, chorros de agua a alta presión que deshacen el suelo de las orillas de los ríos o laderas que contienen casiterita. La masa disgregada pasa luego a un proceso de concentración inicial, donde por métodos gravimétricos, aprovechando la diferencia de densidad, la casiterita se separa de la roca más liviana. Es como el lavado industrial de oro, pero a escala gigantesca. La segunda forma es la extracción de yacimientos primarios, donde la casiterita está en rocas duras. Ahí funcionan las minas subterráneas tradicionales, igual que para otros metales. Los mineros perforan túneles y agujeros en la roca, usan explosivos para romper la veta de mineral, y luego las cargadoras recogen el mineral y lo transportan a la superficie. Este es un tipo de extracción más costosa y compleja, que requiere equipos potentes y el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad. Después de la extracción, el mineral, sin importar su origen, llega a la planta de procesamiento. Aquí primero se tritura y se muele hasta convertirlo en un polvo muy fino en molinos, para liberar los cristales de casiterita de la roca circundante. Luego se aplican diferentes métodos de concentración. El primer método es la separación por gravedad. Como la casiterita es un mineral bastante denso, se separa de los minerales más ligeros con ayuda de agua. Esto puede hacerse en máquinas de jigging, mesas de concentración o separadores en espiral. El segundo método es la flotación. A veces, para enriquecer aún más el material o separar la casiterita de otros minerales, se usa la flotación, donde la casiterita se adhiere selectivamente a burbujas de aire y sube a la superficie en forma de espuma. Como resultado de todos estos procesos, se obtiene un concentrado de estaño que ya contiene más del 50% de casiterita, o incluso más. Este concentrado pasa luego a la planta metalúrgica para obtener estaño metálico puro. Aquí, el concentrado, que es óxido de estaño, se mezcla con carbón, que actúa como reductor, y con fundentes. Los fundentes son sustancias que ayudan a separar las impurezas. Esta mezcla se calienta en hornos especiales a altas temperaturas, normalmente alrededor de 1300 grados Celsius. A estas temperaturas, el carbono captura el oxígeno del óxido de estaño, liberando estaño metálico puro, que se funde y fluye hacia el fondo del horno.
El estaño fundido, en bruto, que se obtiene todavía contiene impurezas de otros metales. Por eso pasa por otra etapa muy importante, el refinado. Puede ser una purificación térmica, cuando se calienta el plomo a ciertas temperaturas, para que los otros metales se separen o suban a la superficie. O más comúnmente, el refinado electrolítico, que permite alcanzar una pureza muy alta del estaño. Alta pureza significa casi el 100% en este caso, ¿se imaginan? Esto es absolutamente crítico, especialmente para la industria electrónica, donde hasta las impurezas más mínimas pueden afectar la conductividad eléctrica y la confiabilidad de los componentes. ¿Y si les dijera que el brillo de su auto, los electrodomésticos de su cocina e incluso los rascacielos oculta uno de los secretos más peligrosos del mundo químico? El metal que vemos cada día, en ese resplandor de espejo, comienza su viaje en las entrañas sucias de la Tierra y es capaz de transformarse en una sustancia de la que hasta los ingenieros huyen despavoridos. Entonces, ¿por qué seguimos usándolo tan tranquilamente? ¿Y cómo nace ese brillo metálico legendario a partir de un mineral gris y sin pretensiones? Quédense hasta el final. Allí les revelaré un dato que cambiará por completo su visión sobre el cromo. El cromo es el verdadero director artístico del mundo químico, una celebridad metálica que adora la atención y el brillo. Es él quien se asegura de que tus cubiertos no se conviertan en un horror oxidado y de que tu moto parezca recién salida de un taller del futuro. Un auténtico dandy metálico. Pero para llegar a su elegante esencia, hay que atravesar todos los círculos del infierno industrial. Su nombre, por cierto, proviene de la palabra griega croma, que significa color. Y vaya que hace honor a ese nombre. Sus compuestos son un verdadero festival de fuegos artificiales. Desde el pigmento amarillo brillante, con el que se pintaban los autobuses escolares, hasta el verde intenso que se usa en pinturas. Literalmente, es el padre de todos los colores. Y, aún así, él prefiere lucir su atuendo más elegante. Un blanco plateado con brillo de espejo. Como una celebridad que esconde tras maquillaje y purpurina el hecho de que por las mañanas se ve como todos nosotros, gris y desdichada, y solo el arduo trabajo de la industria química la convierte en estrella. Pero volvamos al polvo y al drama. Esta belleza elegante es hija del levantamiento de pesas. La mayoría de sus depósitos, todo un tesoro de mineral de cromo, están escondidos en las profundidades de la Tierra. ¿Y sabes quién es el principal proveedor de ese brillo? Sudáfrica, señoras y señores. Es la auténtica meca para los amantes del cromo, donde máquinas gigantes, como dragones metálicos hambrientos, devoran la roca. Extraer cromita no es un paseo por el parque, es un asunto sucio, que consume mucha energía y muy serio. El cromo no está en la superficie, exige que bajen hasta él, que lo excaven, lo trituren, y solo entonces empiezan a convencerlo de que entregue su brillo. El mineral no se parece en nada al parachoques pulido final. Es gris, rocoso, y siendo honestos, completamente anodino. Es como ver a una estrella de Hollywood sin maquillaje, recién levantada de la cama. Un poco impactante, pero es la realidad. Después de la extracción, comienza lo más interesante, la transformación del mineral en ferrocromo, una aleación de hierro y cromo, que es la principal forma de transporte del cromo para la industria. Esto se hace en enormes hornos de arco eléctrico, donde la temperatura es tan alta que hasta tu sueño más atrevido se evaporaría. El ferricromo es como un semifabricado del brillo y resulta absolutamente crítico para crear aquello que hace nuestra vida cómoda y estética,
El acero inoxidable. Y aquí llegamos al papel más importante de este elemento, su rol de superhéroe anticorrosión. El acero inoxidable es, básicamente, hierro que encontró a su guardián perfecto, y ese guardián es precisamente el cromo. Cuando añadimos cromo al hierro, el cromo, como todo un caballero, sale a la superficie del acero y forma una película finísima, invisible, pero increíblemente resistente de óxido de cromo pasivo. Esta película es un verdadero escudo invencible que se regenera al instante si lo rayas. Es como tener un suministro infinito de nanocuritas que siempre están listas. Gracias a esta película, nuestros fregaderos de cocina, instrumentos quirúrgicos, utensilios e incluso rascacielos enteros no se cubren de ese horrible óxido. Este es el trabajo principal del cromo: proteger al hierro de su mayor enemigo, y lo hace con tanta naturalidad que ni siquiera notamos su esfuerzo. Es tan discreto cuando protege, pero tan brillante cuando se muestra al mundo. Pero, como toda estrella, el cromo tiene su secreto oscuro, y aquí es donde nos quitamos las gafas rosas y entendemos por qué el tema de la minería es tan serio. En su forma más común y estable, el cromo tiene un estado de oxidación determinado, y es por lo general, seguro e incluso, un microelemento necesario en nuestra dieta. Pero cuando el cromo decide recordar su juventud rebelde y aumenta su estado de oxidación de 3 a 6, se transforma en un auténtico villano químico, conocido como cromo hexavalente. Este tipo es tóxico, cancerígeno, y lo conocemos gracias al drama hollywoodense sobre Erin Brockovich, quien luchó contra la contaminación industrial del agua con este elemento. ¿Conocen esta historia? Escriban si les gustó. El cromo hexavalente no es solo una molestia, es una amenaza real para la salud de los trabajadores en la producción y para el medio ambiente, si no se elimina correctamente. Se forma en ciertos procesos industriales, especialmente durante el calentamiento, y aquí es donde ese brillo elegante revela su lado más oscuro. Por eso, los ingenieros químicos y ecologistas libran una batalla constante para mantener a ese rebelde Plasno 6 bajo estricto control y neutralizarlo a un inofensivo Plasno 3 antes de que abandone las instalaciones. Es como tener encerrado al miembro más impredecible de la familia para que no arruine la reunión familiar. Por último, hablemos de su papel más brillante, el rey del galvanizado. El cromado galvánico, o simplemente cromado, es el proceso que transforma metal ordinario en objeto de lujo. Piensa en manijas de puertas, parachoques, llantas, tubos de escape, grifos de cocina. Todo lo que brilla y refleja la luz con ese destello metálico aristocrático. Es una capa finísima pero increíblemente dura de cromo, aplicada mediante un método electroquímico. No solo ofrece un aspecto fantástico, sino que hace la superficie resistente a rayones, desgaste y, por supuesto, a la corrosión. El proceso de cromado suele ser bastante sucio y complicado, requiere un control muy preciso, pero el resultado vale la pena. El cromo en este caso actúa como el acabado brillante final, como la pincelada definitiva del artista que transforma la obra en una obra maestra. Se lleva toda la gloria, aunque debajo puede esconderse un cobre o níquel de lo más común. Es la fachada metálica que a todos les encanta fotografiar. Esta es la historia del cromo. Comienza su camino como un mineral poco atractivo en las entrañas calientes y sucias de Sudáfrica. Exige un proceso complejo y a menudo peligroso de purificación para deshacerse de sus hábitos tóxicos.
y solo después de esto se pone su mejor traje plateado para convertirse en el protector y rey del brillo en tu vida cotidiana. Es la razón por la que tu cafetera luce moderna y tu automóvil resplandece bajo el sol. Es un elemento de contrastes, extracción sucia, acabado elegante, mortal más 6, útil más 3, protección invisible y brillo deslumbrante. Y todo esto solo para que podamos decir, ¡oh, mira cómo brilla! Así que la próxima vez que admires el brillo del cromo, recuerda ese comienzo lejano y polvoriento en las minas, donde nació ese resplandor. Cada año, el mundo extrae más de 13 millones de toneladas de zinc, un metal que la mayoría de las personas nunca ha visto, pero que todos los días salva nuestros puentes, techos y automóviles de la corrosión. Su camino comienza a cientos de metros bajo tierra, en minas oscuras, donde nace la esfalerita brillante. Luego vienen los hornos con calor de 1000 grados, vapor que se convierte en metal, y fábricas donde el acero recibe su escudo protector. Pero hay algo de lo que nadie habla. Si miras hasta el final, descubrirás si China realmente controla todo el mercado mundial de zinc. ¿Y qué pasaría si de repente se detuviera? El zinc es un metal que rara vez se ve en su forma pura, pero que cada día salva a otros metales de la oxidación. Su camino comienza muy por debajo de la tierra, en minas oscuras, donde personas y máquinas extraen el mineral que contiene este elemento plateado y blanco. En las profundidades de la Tierra, el zinc se encuentra más frecuentemente en forma de esfalerita, un mineral brillante con tonos negros, marrones o amarillos. Las minas donde se extrae parecen un complejo sistema de túneles y galerías. A cientos de metros bajo la superficie, operan equipos de perforación que penetran la roca, mientras cargas explosivas separan los bloques de mineral del macizo. Luego, el mineral se carga en vagonetas o cintas transportadoras que lo llevan hasta los ascensores de la mina. El espacio subterráneo se llena con el estruendo de las máquinas, el olor del aceite lubricante y el polvo que se asienta en los cascos de los mineros. Aquí, cada movimiento está perfeccionado por años de práctica, desde la perforación hasta el transporte, desde la ventilación hasta la seguridad. En la superficie, el mineral se tritura en quebradoras, convirtiendo los grandes trozos en fracciones pequeñas. Luego se envía a las máquinas de flotación. En estos tanques, llenos de agua y reactivos, los minerales se separan. La esfalerita de zinc flota en forma de espuma, mientras que la roca no deseada se asienta en el fondo. Así se obtiene el concentrado, un material en el que el contenido de zinc es significativamente mayor que en el mineral original. El concentrado se seca y se prepara para la etapa principal, la evaporación. En hornos especiales se calienta a temperaturas superiores a 1000 grados. Bajo estas condiciones, el zinc pasa a estado gaseoso. El mineral sólido se convierte en vapor invisible, que luego se condensa en metal puro. Los hornos son cilindros gigantes, con revestimiento refractario, que resiste temperaturas extremas. Adentro hay una llama que recuerda el calor del sol. El vapor de zinc se eleva y se dirige a cámaras especiales de enfriamiento. Allí se condensa, formando gotas de metal que se recogen en crisoles. La evaporación a miles de grados permite separar el zinc de las impurezas que quedan en la escoria. El zinc gaseoso se enfría en un flujo de gas inerte o en sistemas de agua. Se transforma en pequeños gránulos metálicos o lingotes, listos para su posterior procesamiento. Para obtener metal de alta calidad, el zinc se purifica adicionalmente. Se utiliza electrólisis. Una solución de sales de zinc se pasa a través de corriente eléctrica y en los cátodos se deposita zinc casi puro. Este método permite alcanzar una pureza superior al 99,9%. El metal obtenido se envía a fábricas, donde su misión principal es la protección. El zinc se aplica al acero mediante el método de galvanizado en caliente.
Los productos se sumergen en metal fundido, y en la superficie se forma una capa delgada pero resistente. Precisamente, esta capa protege puentes, tuberías, automóviles y techos de la corrosión. Esta capa actúa como una barrera entre el acero y el ambiente, impidiendo que la humedad y el oxígeno penetren al interior. Incluso si la superficie se daña, el zinc continúa protegiendo el acero gracias a su actividad electroquímica. Se sacrifica a sí mismo, corroyéndose primero, y de esta manera preserva el metal base. Antes de sumergir los productos de acero en zinc fundido, es necesario prepararlos cuidadosamente. El proceso de limpieza consta de varias etapas. Primero, la superficie se limpia mecánicamente de impurezas gruesas, restos de tierra, grasa u óxido. Para esto se utilizan cepillos, materiales abrasivos o chorreado de arena, que remueve la capa superior de óxidos y deja la superficie uniforme. Luego, los productos se sumergen en soluciones ácidas especiales. Esto se llama decapado. Más comúnmente, se utilizan soluciones de ácido clorhídrico o sulfúrico, que disuelven las películas de óxido y los restos de corrosión. Después del decapado, los productos se enjuagan con agua para eliminar los residuos de ácido. La siguiente etapa es el fluxado. Las piezas se sumergen en una solución de sales, por ejemplo, cloruros de amonio y zinc, que crea una película delgada sobre la superficie. Esta película evita la formación de nuevos óxidos antes de la inmersión en el baño de zinc fundido y asegura una mejor adhesión del recubrimiento al acero. Solo después de esto, las piezas se sumergen en el baño de zinc fundido, cuya temperatura supera los 450 grados. El metal cubre la superficie de manera uniforme, formando una capa protectora que puede durar décadas. China sigue siendo el mayor productor de zinc del mundo. En 2025, su producción creció un 3,8%, después de la caída en 2024. Esto significa que el país continúa manteniendo un papel clave en el mercado global, aunque se espera que el mercado mundial general se desacelere. Es decir, China sigue siendo el principal impulsor del mercado mundial, ya que son sus fluctuaciones productivas las que más impactan los indicadores globales. Para el mercado mundial, esto significa que cualquier cambio en la producción china puede provocar escasez o excedente de zinc, afectando los precios y la disponibilidad del metal para la industria. ¿Cuál podría ser la salida? ¿Tal vez Australia pueda reemplazar a China? Australia por sí sola no aguantará el déficit global de zinc si China reduce bruscamente la oferta. Su capacidad es significativa, pero limitada, y actualmente está reduciéndose parcialmente. Es más probable que el mercado se equilibre con varios países juntos, no solo Australia. La fundición clave Nyrstar en Hobart tiene una capacidad proyectada de alrededor de 260.000 toneladas al año, pero la compañía anunció una reducción de producción de casi 25% debido al deterioro de las condiciones del mercado y pérdidas financieras. Esto reduce directamente la capacidad de Australia para aumentar rápidamente la oferta en caso de déficit. Según las estimaciones de ILCCSG, en los próximos años, la producción de zinc superará la demanda. Es decir, se espera más bien un superávit que un déficit. Esto significa que incluso con las fluctuaciones en China, el mercado tiene un margen de estabilidad gracias al crecimiento en otros países. El zinc es un metal que al mismo tiempo es un protector industrial y un elemento vital para el ser humano. Su historia se remonta a la antigüedad. Los maestros indios, hace más de 2000 años, ya sabían obtener zinc del mineral. En la industria, es el protagonista principal del proceso de galvanización. Una capa delgada de este metal salva al acero de la oxidación, prolongando la vida de puentes, automóviles y techos. El zinc también se utiliza en baterías, aleaciones e incluso en pirotecnia, donde sus sales dan a la llama un color azul verdoso. Pero no menos importante es su papel en la biología. El zinc es necesario para el funcionamiento del sistema inmunológico, la cicatrización de heridas y la formación del gusto y el olfato. Se encuentra principalmente en la carne, los mariscos y las semillas, aunque las fuentes vegetales se absorben peor.
La deficiencia de zinc puede llevar al debilitamiento del organismo y el exceso puede causar problemas digestivos. Así, el zinc es un participante discreto pero indispensable tanto en los procesos técnicos como en la vida humana. Cada segundo en el mundo se funde más de 57 toneladas de acero. Eso es el peso de 10 elefantes por segundo. Pero aquí está lo increíble. El metal que sostiene tu casa, tu auto e incluso tu vida, literalmente nació en el corazón de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Sí, cada átomo de hierro en tu sangre es un artefacto cósmico. Y ahora mismo, bajo tus pies, a una profundidad de 3000 kilómetros, una bola de hierro líquido calentada a 6000 grados crea el campo magnético que te protege de la radiación cósmica mortal en este preciso momento. Cada año, la humanidad produce 1.800 millones de toneladas de acero. Con eso se podría envolver la Tierra 7 veces. Pero hay un secreto oscuro. Las reservas mundiales de hierro no son infinitas. Y lo que sucede en los altos hornos de 30 pisos de altura, a 2000 grados, es solo parte de la historia. Quédate hasta el final y descubrirás por qué el hierro podría desaparecer más rápido de lo que piensas y qué pasaría con la civilización sin él. El hierro es el verdadero hipster cósmico. Nació en estrellas gigantes y es el último elemento que una estrella puede crear antes de explotar como supernova. De hecho, cada átomo de hierro en tu sangre, sí, en tu sangre también hay hierro. Es un pedacito de materia estelar antigua. Cuando nuestro planeta se formó, el elemento más pesado, el hierro, se hundió hacia el centro, formando el núcleo externo e interno. Imagínate, bajo tus pies, a una profundidad de casi 3000 kilómetros, se encuentra una bola de metal líquido calentada a 6000 grados centígrados, que está en constante movimiento. Es el núcleo. Su movimiento crea el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación cósmica. O sea, el hierro literalmente hace posible nuestra vida. Los primeros objetos de hierro encontrados por arqueólogos, por ejemplo, artefactos del antiguo Egipto, fueron hechos con hierro meteórico. Es hierro puro, que cayó a la Tierra y no necesitaba ser fundido. Los antiguos lo consideraban un regalo del cielo. Para sacar hierro a la superficie, la humanidad aprendió a crear algo parecido al arte industrial. Minas gigantescas a cielo abierto. Primero se estudia el yacimiento. Luego se realizan trabajos de perforación y voladura. Sí, explosiones completamente reales. Después el mineral, que parece una roca común rojizo marrón, se transporta con excavadoras gigantescas. El hierro rara vez se encuentra en forma pura. Está escondido en minerales y para liberarlo se necesita un enfoque muy agresivo. Una sola mina puede ser tan profunda como la Torre Eiffel y tan ancha como toda una pequeña ciudad. Es realmente alucinante. El mineral, que es simplemente roca con contenido de hierro, debe transformarse en metal puro. Esto sucede en altos hornos, gigantes cilíndricos de 30 pisos de altura, que trabajan las 24 horas durante décadas. ¿Cómo funciona? El mineral, carbón especial para temperatura y aditivos para separar la basura, se cargan en capas desde arriba. Desde abajo se inyecta aire calentado a 1300 grados, que hace que el coque se queme. Dentro del horno la temperatura alcanza los 2000 grados. Bajo el efecto de tal temperatura, el hierro se separa del oxígeno. 2 o 3 veces al día llega la colada. O sea, de la parte inferior del horno fluye hierro fundido líquido. Este espectáculo es como un río de lava derretida, que brilla con luz naranja brillante. Es metal puro, caliente y ardiente. En este momento,
el aire se llena de chispas, pequeñas partículas de metal que se desprenden del flujo. Es un espectáculo que hace que cualquier ingeniero se sienta como un dragón. Lo que fluye del alto horno se llama arrabio. Es una aleación de hierro con alto contenido de carbono, más del 2%. El arrabio es muy fuerte pero quebradizo. Para que se vuelva flexible y resistente, debe transformarse en acero. El acero es hierro que adelgazó del carbono excesivo. El arrabio se funde otra vez, y en mezcladores gigantes se inyecta oxígeno puro para quemar el carbono sobrante. Después de esto, el acero obtenido llega a los laminadores. Si el alto horno es el corazón, entonces el laminador es el gimnasio del metal. ¿Qué es el laminado? Es el proceso cuando las piezas de acero calentadas pasan por una serie de rodillos poderosos bajo presión enorme. El metal calentado al rojo del grosor de un ladrillo pasa por los rodillos y se estira como masa, transformándose en lámina delgada, riel, viga, varilla o alambre. A la salida, obtenemos materiales de construcción con los que se levantan rascacielos, puentes y estadios. 90% de todos los metales usados en el mundo moderno es acero. Puedes pensar, ok, todo esto es sobre fábricas. ¿Cómo me afecta a mí? Tu hogar, la estructura de tu complejo habitacional, la varilla en las paredes, eso es acero. Tu transporte, automóviles, trenes, metro, cascos de barcos, eso es acero. Tu internet, antenas que sostienen torres de telefonía móvil, chasis metálicos de servidores donde se guardan todos tus videos de TikTok y streams, eso es acero. Tu salud. Como ya mencionamos, la hemoglobina en tu sangre contiene hierro, que transporta oxígeno por el cuerpo. Sin hierro no podrías respirar. En el cuerpo promedio de un adulto hay aproximadamente 3 o 4 gramos de hierro. Es suficiente para hacer un clavo pequeño. Pero este hierro es críticamente importante. Es parte de la hemoglobina, y si imaginamos que son microtaxis, transportan oxígeno a cada célula de tu organismo. Sin esos 4 gramos, game over. Los portaaviones, los buques militares más grandes del mundo, pueden tener un desplazamiento de más de 100.000 toneladas, y la mayor parte de ese peso corresponde a aleaciones de acero especializadas. Estas aleaciones deben ser a la vez fuertes para resistir impactos y flexibles para no agrietarse con las olas del mar. El hierro recorrió el camino desde polvo estelar hasta el núcleo del planeta, desde la mina gigantesca hasta ríos de metal fundido que fluyen de los altos hornos. Es el héroe invisible de todos los logros tecnológicos que das por sentado. El acero es el material más reciclado del planeta. Cada año se recicla más acero que todos los otros materiales juntos: aluminio, vidrio, papel, plástico. Esto lo convierte en la superestrella de la economía circular. La producción mundial de acero, anualmente, supera los 1.800 millones de toneladas. Es una cantidad tan enorme que si la pusiéramos en contenedores de carga estándar, se podría envolver la Tierra por el ecuador más de 7 veces. El uso del acero a menudo es indicador del desarrollo económico de un país. Durante la Revolución Industrial fue un recurso clave, y hoy China produce más acero que todos los otros países juntos. La metalurgia moderna trabaja en crear aleaciones inteligentes. Por ejemplo, los científicos desarrollaron acero que puede curar pequeñas grietas bajo el efecto del calor, como el Terminator pero en la vida real. ¿Les interesa saber más sobre esto?
Escríbanme. El hierro es el verdadero jugador silencioso. Nunca atrae tanta atención como el oro o los diamantes, pero es el elemento que mantiene unido nuestro mundo. Desde el núcleo profundo y ardiente de la Tierra hasta el clavo microscópico en tu pared, el hierro es el rey de la masa y la funcionalidad.